Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Buenos días, amados hermanos. Hoy continuamos con el estudio del libro de Filipenses, el capítulo 3. Hoy veremos los versículos del 4 al 11. He titulado este devocional como Ganar a Cristo es lo que más importa. El versículo anterior veíamos que Pablo menciona no teniendo la confianza en la carne. Y ahora en este versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo se refiere a sus privilegios como israelita y empieza a mencionar una serie de logros con los que él podía presumir como judío y fariseo, que las había alcanzado en su vida pasada y que todas ellas las había considerado como lo más valioso que él tenía. El versículo 5 empieza a enumerar estas cosas y dice, circuncidado al 8º día. Bueno, esto era un privilegio de nacimiento que los israelitas cumplían, entonces era un cumplidor de la ley. También dice del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era considerada la élite de Israel. Tenía un lugar en la aristocracia de Israel. Fue la tribu que junto a la tribu de Judá permanecieron fieles. También sigue mencionando, dice hebreo de hebreos. Pablo era israelita por ambas partes, tanto de padre como de madre, y también de una generación a otra. Ninguna de sus generaciones se había emparejado con otros gentiles y también Pablo conservaba el idioma hebreo. También menciona fariseo. Claro, Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Llegó a ser un erudito instruido en toda la ciencia de los judíos, enseñado en manera perfecta para los judíos como fariseo. Se había apartado de la vida corriente de todas las tareas diarias para hacer su único objetivo el guardar la ley en sus mínimos detalles. Sigue diciendo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Como judío celoso, hacía todo lo posible para destruir a los que creía enemigos del judaísmo. Por eso persiguió a la iglesia bajo el título y carácter de fariseo hasta la muerte. Sigue diciendo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No había ninguna demanda de la ley que él no hubiera tratado de cumplir. Todo esto era suficiente para hacer que un judío orgulloso se sintiera confiado y era una acción suficiente para establecer su justificación. El versículo 7 viene a decir, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y vemos ahora a Pablo que había experimentado el más alto nivel, pero ahora viene a reconocer que todas esas cosas que él enumeró, que él las había considerado como grandes logros, grandes privilegios como fariseo, en las que él se había sentido orgulloso en su vida, no tenía ninguna comparación con el gozo que Cristo le había dado. Ahora él las considera como pérdida por Cristo, insuficientes, y reconocía que todas esas cosas, de lo contrario, lo hacían pobre y aún lo arruinarían si él seguía poniendo su confianza en todas ellas. Él entendió que el único camino a la paz
era abandonar el camino de los logros humanos y aceptar el camino de la gracia. Amados hermanos y amigos, ciertamente nosotros también debiéramos considerar este ejemplo de Pablo, quien nos persuade a ver que no hay nada que pueda ser para nosotros más valioso que poner nuestra confianza en Cristo. Nos persuade a dejar de poner nuestra confianza en las cosas terrenales, y no hay ninguna gloria en las cosas terrenales. Quizás pienses que lo más grande y valioso que hay en ti sea tu profesión, el grado académico al que has llegado, o el trabajo que tienes, o quizás tu apellido, o muchas otras cosas más como posesiones, dinero, fama, etc. Y piensas que eso es lo que te trae gloria y honra. Pero todas esas cosas son efímeras. Todas esas cosas son pasajeras. Todo eso no perdura. Primera de Pedro 1, 24, 25 dice: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Sigue diciendo el versículo 8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Ahora Pablo menciona que lo que ambicionaba y perseguía era el conocimiento de Cristo Jesús su Señor. No un simple conocimiento, sino un conocimiento en donde él experimentó la comunión estrecha con Cristo, no basada en la ley, por la cual vio a Cristo como su Señor y Salvador, y por la que experimentó la transformación total de su vida como seguidor y siervo, apóstol de Cristo. Entendió que esa relación no se alcanza por obras o por el esfuerzo de guardar la ley, sino que se acepta en confianza, aceptando lo que Cristo nos ofrece, su salvación, un regalo inmerecido solo por gracia. Hace muchos años, Cristo vino a mi vida, me alcanzó y me rescató, me dio esperanza porque yo no la tenía, porque solía ver solo preocupación y oscuridad en mi vida. Y Cristo trajo y dio sentido a mi vida. Antes yo solo tenía un nombre, esa era mi única identidad. Ahora puedo decir que tengo lo más valioso. Ahora soy una hija de Dios. Ahora puedo ver un futuro de esperanza. Y sigue diciendo Pablo: por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo da el énfasis mayor a la excelencia del conocimiento de Cristo. Y así es, mis amados hermanos y amigos. Hay una excelencia abundante y trascendente en el conocimiento de Cristo, que está por encima de todo el conocimiento de la naturaleza y de la sabiduría humana, la que nos da vida, porque nos muestra todo lo que el ser humano verdaderamente necesita. Sigue diciendo: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es en Dios por la fe. Ahora Pablo muestra que él había dejado sus honores y ventajas de judío y fariseo, privilegios externos, todo lo que había entronado en su corazón, lo dejó, renunció a toda posición y prestigio. Pablo muestra lo maravilloso que fue encontrar la gracia de Dios en Jesucristo, y que comparado con Cristo, todo lo anterior ya no tenía ningún valor. Si tú eres un hijo de Dios,
también puedes reconocer esa hermosa gracia en tu vida y saber que no hay nada más valioso que la gracia del Señor en nuestras vidas. El poner nuestra confianza solo en Cristo y ya no en las cosas de este mundo. El versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo, al conocer a Cristo, significa que creyó en Él y pudo experimentar el poder de su resurrección, es decir, que él entendió que la resurrección de Cristo fue para darle una nueva vida y abrazó la fe de que Dios lo salvó. Lo justificó mediante la resurrección de Cristo. Sigue diciendo, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo se había sometido a todos los sufrimientos por la predicación del Evangelio. Por eso estaba encarcelado. Y el último pasaje, el versículo 11, dice, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Y en esa estaba su esperanza, que así como Cristo resucitó, Él también lo haría en el día de Cristo. Y esta es la misma esperanza para todo hijo de Dios. Estimados amigos, la palabra del Señor dice que un día Él volverá. Y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Hay dos caminos, el que te lleva a la eternidad con Jesús o el que te lleva a la eternidad fuera de Él. Si hoy reconoces que no tienes a Jesús como tu Dios, como tu Salvador, arrepiéntete y pídele perdón. Reconócelo como Señor y Dios tuyo. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy, Señor, tú nos has recordado, nos enseñas, Padre, de que no hay nada más valioso en este mundo, Señor, que el saber que la gracia que tú nos diste, Señor, la salvación, es lo más importante para la vida del ser humano. Gracias, Señor, porque un día tú viniste a este mundo y tú padeciste, Señor, la cruz por amor a nosotros, por darnos tu salvación. Y gracias también, Señor, por este testimonio hermoso de Pablo, de reconocer, Señor, que todo aquello que él había logrado en su vida no tenía comparación, ni tenía el valor como el que era de conocerte y de recibirte y de poder confiar solamente en ti. Gracias, Padre. Oramos agradecidos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.